Hay un silencio en la historia que casi nadie se detiene a escuchar cuando termina de leer los relatos vertiginosos de la resurrección en los evangelios. Nuestra mente, condicionada por la velocidad de la narrativa moderna, tiende a saltar inmediatamente desde el estruendo glorioso de la tumba vacía en el domingo de Pascua hacia las grandes epopeyas misioneras del apóstol Pablo, a sus viajes por el Mediterráneo, a las cartas magistrales escritas a las iglesias de Roma, Corinto o Éfeso, o a la visión apocalíptica de Juan en la isla de Patmos. Pero entre el terremoto de la resurrección y la expansión global del cristianismo hay una pausa. Hay un espacio de tiempo, una ventana de unos pocos años que transformó la faz de la tierra desde la más absoluta oscuridad y el más profundo anonimato. Estamos en el año 37 de nuestra era. Han pasado aproximadamente 4 años desde que la sangre del Nazareno manchó el madero romano en la colina del Gólgota. 4 años desde que una piedra de caliza que pesaba más de 1 tonelada fue removida de una tumba excavada en la roca, custodiada por soldados de la Legión Romana. Y en Jerusalén, el aire olía diferente. Este es el relato de ese tiempo intermedio, de ese silencio que nadie cuenta, de esos días en los que el polvo de la crucifixión ya se había asentado sobre las calles de piedra de la ciudad santa, pero donde una revolución invisible estaba a punto de fracturar el imperio. Lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia antigua. Es la anatomía de cómo Dios opera cuando el mundo cree que la historia ha terminado. Es la crónica detallada de cómo el imperio más poderoso de la tierra y la institución religiosa más formidable de su tiempo comenzaron a desmoronarse desde adentro, mientras un grupo de pescadores galileos, mujeres fieles y judíos comunes construían un reino que no tendría fin. Para entender el peso de lo que ocurría en Jerusalén en el año 37, hay que entender primero el terremoto político que estaba sacudiendo los cimientos de la Judea romana en ese preciso momento. No es una afirmación de fe lo que estamos haciendo aquí. Es una observación histórica, respaldada por los registros documentales de la época. En el año 33, 2 hombres ostentaban el poder absoluto sobre la vida y la muerte en la ciudad de Jerusalén. Poncio Pilato, el prefecto romano que representaba el águila imperial, y José Caifás, el sumo sacerdote que controlaba la inmensa maquinaria económica y religiosa del templo. Ellos fueron los arquitectos terrenales de la crucifixión. Ellos creyeron que, al sellar la tumba con el sello oficial de Roma y la bendición del Sanedrín, habían sellado también el destino de aquel movimiento galileo que amenazaba su frágil equilibrio de poder. Pero la historia, guiada por una mano invisible, tiene un sentido de la ironía que hace temblar. Los registros del historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, nos revelan con una precisión asombrosa lo que ocurrió en este breve lapso de silencio. A finales del año 36 o principios del 37, Poncio Pilato fue destituido de su cargo en desgracia, tras una brutal y desproporcionada represión contra un grupo de samaritanos en el monte Gerizim. El legado romano de Siria, Lucio Vitelio, intervino directamente, despojó a Pilato de su autoridad y le ordenó regresar a Roma para responder por sus crímenes ante el emperador. Imagina esa escena con la mayor fidelidad histórica posible. El hombre que se había lavado las manos frente a la multitud en el pretorio, el hombre que había pronunciado la sentencia de muerte sobre el autor de la vida, ahora caminaba hacia el exilio, despojado de su manto de autoridad, marchando hacia una Roma donde el emperador Tiberio moriría en marzo de ese mismo año 37, dejando a Pilato a merced del inestable y cruel Calígula. La tradición histórica y los registros seculares lo envuelven en un final oscuro, marcado por el destierro perpetuo o el suicidio en la Galia. Pero el juicio de la historia no se detuvo en el palacio del gobernador romano. Ese mismo año 37, Vitelio,
El legado sirio subió a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y destituyó a José Caifás del sumo sacerdocio, el hombre que había rasgado sus vestiduras sagradas en un acto de hipocresía teatral, el hombre que había profetizado sin saberlo que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo para que toda la nación no pereciera, fue despojado de sus vestiduras, de su influencia y de su trono en el Sanedrín. En el año 37, los dos jueces supremos que habían condenado a Cristo habían sido juzgados por la misma historia que creyeron controlar. Habían perdido su poder, su estatus y su capacidad de infundir terror. El mundo que ellos intentaron proteger crucificando a Jesús se estaba desmoronando bajo sus propios pies con una precisión que no deja espacio para el accidente. Y sin embargo, a pocos metros de donde Pilato y Caifás perdían sus tronos terrenales, la vida de Jerusalén continuaba con una normalidad que resultaba casi aterradora en su ceguera espiritual. La plataforma del templo que Herodes el Grande había construido sobre un gigantesco sistema de arcos y bóvedas para nivelar la cima del monte Moria medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y 280 metros de este a oeste. Era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, un complejo monumental de piedra caliza blanca y placas de oro que cegaba los ojos de los peregrinos cuando el sol de la mañana se reflejaba en sus muros. Y en ese año 37, el templo seguía funcionando con una precisión ritual mecánica y vacía. Todos los días, al amanecer y al atardecer, el sacrificio continuo, conocido en hebreo como el tamid, era ofrecido sobre el inmenso altar de bronce ubicado en el atrio de los sacerdotes. El humo de los holocaustos ascendía ininterrumpidamente al cielo de Judea. Los coros de levitas cantaban los salmos de ascenso. Los sacerdotes rociaban la sangre de los corderos sin defecto sobre los cuernos del altar. Había una paradoja terrible, una contradicción teológica abrumadora en ese lugar. El sistema sacrificial del templo seguía funcionando con un rigor absoluto, ignorando por completo que el sacrificio verdadero, definitivo y perfecto ya había sido ofrecido de una vez y para siempre en una colina fuera de las murallas de la ciudad. El velo del templo, esa inmensa cortina tejida de hilo azul, púrpura y carmesí, que según los registros rabínicos tenía el grosor de la palma de una mano y requería cientos de sacerdotes para ser manipulada. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo había sido rasgado de arriba a abajo por una fuerza cósmica en el momento exacto en que el Nazareno exhaló su último aliento en la cruz. Los sacerdotes, en un acto de ceguera teológica que estremece el alma, seguramente habían cosido o reemplazado ese velo. Habían vuelto a cerrar físicamente el acceso que Dios había abierto espiritualmente. Continuaban ofreciendo la sangre de animales irracionales en un santuario que ya estaba completamente vacío de la presencia divina, porque la verdadera Shekinah, la gloria manifiesta de Dios, ya no habitaba en un edificio de piedra construido por manos humanas, sino en los corazones de aquellos que habían creído en el Hijo. El sumo sacerdote que presidía esos sacrificios en el año 37 no sabía, mientras derramaba la sangre del cordero sobre el altar de bronce, que el término griego que el apóstol Juan registra en su evangelio, tetelestai, ya había sido pronunciado desde el madero. En el mundo comercial y legal de la época, tetelestai se estampaba con tinta indeleble sobre los documentos de deuda cuando la deuda quedaba completamente pagada. Significaba consumado es. No hay nada que añadir, no hay nada que completar. No hay más sacrificios que ofrecer. La deuda cósmica de la humanidad ha sido saldada en su totalidad. Y sin embargo, la maquinaria religiosa de Jerusalén seguía girando en el vacío, produciendo humo, pero no redención, produciendo ruido ritual, pero no salvación.
ejecutando liturgias que se habían convertido en teatro trágico porque el Cordero de Dios ya había quitado el pecado del mundo. Pero hay algo más profundo que la geografía arquitectónica o la política imperial en esta ciudad del año 37. Mientras el templo funcionaba en su grandiosa y dorada obsolescencia, y mientras los procuradores romanos empacaban sus pertenencias en medio de la desgracia política, una revolución silenciosa, orgánica e imparable estaba ocurriendo en las callejuelas estrechas y polvorientas de Jerusalén. No en los grandes palacios de mármol, no en las cortes de justicia, no en las fortalezas militares, sino en el espacio doméstico, en la intimidad de los hogares. El griego del Nuevo Testamento usa el término anagaión para describir el aposento alto, un cuarto grande en la planta alta de una casa judía típica, usado generalmente para reuniones, banquetes o instrucción. Los estudios arqueológicos de las últimas décadas han revelado con un nivel de detalle fascinante cómo eran estas casas en la Jerusalén del primer siglo. Eran estructuras de piedra modesta, agrupadas densamente alrededor de patios centrales compartidos. En esos patios se preparaba la comida en hornos de barro, se lavaba la ropa, se tejía la lana, se compartían las conversaciones cotidianas, se molía el grano. Y fue exactamente allí, en el tejido ordinario de la vida diaria, lejos de las trompetas del templo y de las espadas de la fortaleza Antonia, donde nació la fuerza más indetenible de la historia humana. Lucas lo registra en el segundo capítulo del libro de los Hechos con una economía de palabras que contiene un mundo entero, con una austeridad que golpea precisamente porque no dramatiza el mayor milagro sociológico de la antigüedad, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto griego original utiliza aquí una palabra que cambiaría para siempre el vocabulario humano y la comprensión de las relaciones interpersonales: koinonia. No era simplemente amistad superficial, no era una asociación civil por conveniencia mutua, no era un club religioso, era una participación profunda, orgánica, incondicional y sacrificial en la vida del otro, cimentada y sostenida exclusivamente por la vida compartida del Cristo resucitado. Era la constitución literal de una nueva familia humana que trascendía los lazos de sangre. Es Jesús creando, a través de la presencia viva de su Espíritu Santo, la estructura de cuidado mutuo que sostendría a los creyentes durante los siglos oscuros de persecución imperial que se avecinaban rápidamente. En el año 37, esta comunidad, esta eclesia, estaba creciendo a un ritmo que desafiaba toda lógica demográfica. Los registros históricos y bíblicos nos hablan de miles de judíos en Jerusalén que habían abrazado la fe exclusiva en Jesús como el Mesías prometido. No habían dejado de ser judíos culturalmente. Al contrario, creían con absoluta convicción que habían encontrado la culminación, el cumplimiento y el destino final de su judaísmo. Seguían acudiendo diariamente al pórtico de Salomón, una inmensa columnata en el lado oriental del monte del templo, para escuchar la enseñanza pública de los apóstoles, pero luego se retiraban a la intimidad de sus casas para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. Imagina lo que significaba para la comunidad cristiana primitiva vivir en esa dualidad constante, en esa tensión escatológica diaria. Caminaban por las mismas calles empedradas por donde Jesús había cargado la pesada cruz de madera. Compraban pan y aceite en los mismos mercados ruidosos donde Judas Iscariote había contado sus 30 monedas de plata ensangrentadas. Veían patrullar a los mismos soldados romanos de la 10ª Legión que habían echado suertes sobre la túnica inconsútil del Maestro y que habían custodiado inútilmente la tumba vacía. Cada piedra de Jerusalén, cada puerta,
Cada colina era un recordatorio físico, tangible y abrumador de lo que había ocurrido apenas 4 años antes. Y en medio de ese escenario cargado de trauma y de gloria, seguían respirando, seguían orando, seguían viviendo y seguían bautizando en los Mikvaot. Los descubrimientos arqueológicos liderados por el profesor Benjamin Mazar en las excavaciones al sur del monte del templo han revelado la existencia de decenas de Mikvaot, baños rituales judíos tallados en la roca, diseñados con escalones divididos para separar a los que descendían impuros de los que ascendían purificados. La ley judía de la Tevilá requería que estos baños contuvieran Mayim Hayim, agua viva, agua corriente de lluvia o de manantial, no agua estancada. Originalmente diseñados para que los peregrinos se purificaran ritualmente antes de entrar a los atrios sagrados del templo para ofrecer sacrificios. En el año 37, estos mismos Mikvaot estaban siendo utilizados por los apóstoles para sumergir a miles de nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua que antes lavaba la impureza ceremonial temporal para acercarse a un edificio de piedra, ahora simbolizaba la muerte al pecado y la resurrección a una vida eterna en Cristo. Era una subversión teológica monumental ocurriendo a plena luz del día, en las mismas escalinatas del templo que había rechazado al Mesías. Para situar con precisión lo que ocurrió en esos años de silencio narrativo, debemos mirar detenidamente a los hombres que lideraban este movimiento sin precedentes. Si los discípulos hubieran estado inventando una historia, si el cristianismo fuera el producto de un fraude elaborado, de una alucinación colectiva o de una conspiración política, el año 37 habría sido el momento inevitable de su colapso total. Los fraudes requieren mantenimiento constante, requieren estructuras de poder coercitivo, requieren incentivos económicos masivos o respaldo militar para sostenerse en el tiempo frente a la hostilidad. Pero lo que vemos en Jerusalén en esos años desafía toda explicación psicológica, sociológica o histórica puramente humana. Los hombres que en la noche del Jueves Santo habían huido aterrorizados hacia la oscuridad del Monte de los Olivos, abandonando a su maestro. Los hombres que se habían escondido a puerta cerrada en el aposento alto por miedo paralizante a los líderes judíos, ahora se levantaban con una autoridad indomable en el mismo centro del poder religioso que había asesinado a Jesús. Pedro, el hombre que se había acobardado miserablemente ante la simple pregunta de una sirvienta en el patio iluminado por las brasas en la casa del sumo sacerdote, el hombre que había negado con maldiciones conocer al Galileo, ahora se paraba erguido y desafiante frente al Sanedrín en pleno, frente a los 70 ancianos más poderosos de la nación. El libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículo 13, registra la reacción de la élite religiosa con una claridad que no deja lugar a interpretaciones alternativas. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa brevísima frase contiene la prueba documental de una transformación interna que la psiquiatría y la psicología humana no pueden explicar sin recurrir a la categoría del milagro. No era la arrogancia ciega de un fanático religioso. No era la desesperación nihilista de un mártir suicida que busca la muerte por la muerte misma. Era la confianza serena, inquebrantable, luminosa y racional de hombres que habían comido pescado asado a la orilla del mar de Tiberíades, con un hombre que había regresado físicamente de la muerte con cicatrices en sus manos. Esa certeza absoluta, basada en evidencia empírica ocular, los hizo completamente impermeables a la amenaza humana. Cuando el Concilio Supremo les ordenó bajo amenaza de castigo físico y muerte dejar de hablar y enseñar en ese nombre, la respuesta de Pedro no fue un cálculo político de supervivencia. No fue una negociación diplomática,
fue una declaración de inevitabilidad cósmica. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el año 37, esa audacia sobrenatural ya había comenzado a fracturar irremediablemente las estructuras de poder de Jerusalén. El texto bíblico nos dice asombrosamente que la sombra de Pedro, literalmente su silueta proyectada por el sol ardiente de Judea sobre las calles de adoquines, era buscada desesperadamente por las multitudes que sacaban a los enfermos a las plazas en lechos y camillas. Lo que a los ojos ciegos de la élite romana y judía parecía una secta marginal, insignificante y derrotada 4 años antes en una cruz romana, era en la dimensión espiritual una victoria total, expansiva e imparable que estaba colonizando la ciudad desde sus cimientos, sanando cuerpos y resucitando almas bajo las narices de un imperio que solo sabía conquistar matando. Pero este crecimiento orgánico y silencioso no podía pasar desapercibido por mucho tiempo. La luz pura siempre provoca una reacción violenta y desesperada de las tinieblas. Y es precisamente alrededor de estos años, en la densa atmósfera de la Jerusalén posterior a la crucifixión, cuando la ciudad presenció el primer derramamiento de sangre de la nueva era de la gracia. La muerte de Esteban. El texto bíblico nos dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No era un apóstol, no pertenecía al círculo de los 12, era uno de los 7 diáconos elegidos originalmente por la congregación para servir las mesas, para administrar la justicia económica y asegurar que las viudas de trasfondo helenista, las judías de habla griega, no fueran desatendidas en la distribución diaria de alimentos frente a las viudas hebreas. Pero en la economía invertida del reino de Dios, el servicio humilde y la fidelidad en lo oculto siempre son la plataforma inquebrantable para la autoridad espiritual profunda y el impacto público. El discurso de Esteban ante el Sanedrín, registrado magistralmente en el capítulo 7 de los Hechos, es una obra maestra insuperable de apologética y teología bíblica. Es un recorrido implacable, lógico y devastador por la historia de Israel, demostrando con una precisión que hace temblar cómo la nación, a lo largo de los siglos, siempre había rechazado a los libertadores que Dios enviaba en primera instancia. Desde José vendido por sus hermanos hasta Moisés rechazado en Egipto, culminando inevitablemente en el justo, Jesucristo, de quien ellos ahora, sentados en sus tronos de juicio, habían sido traidores y asesinos directos. La reacción del concilio religioso no fue un debate teológico ponderado, fue un linchamiento brutal, primitivo y sangriento. Crujían los dientes contra él en un ataque de rabia demoníaca. Lo arrastraron violentamente fuera de la ciudad. La ley judía, codificada más tarde en el Tratado Sanedrín de la Mishnah, requería estrictamente que la lapidación por blasfemia se llevara a cabo fuera del campamento, fuera de las murallas sagradas de Jerusalén, para no contaminar la ciudad, el mismo patrón geográfico y teológico que había marcado la crucifixión de Jesús fuera de la puerta. Y mientras las pesadas piedras de caliza trituraban sin piedad el cuerpo físico de Esteban, rompiendo sus huesos y derramando su sangre sobre la tierra seca, él experimentó una visión que define la postura de Dios hacia sus hijos que sufren. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se nos enseña que después de la ascensión, Jesús se sentó a la diestra del Padre, simbolizando que su obra redentora había terminado, que el tetelestai era efectivo. Pero aquí, en el momento del primer martirio, Jesús no está sentado. Está de pie. El Rey del Universo se pone de pie para recibir con honor al primer siervo que entrega su vida por el Evangelio.
Y en ese instante de agonía física suprema, Esteban hizo algo que demuestra irrefutablemente que la naturaleza misma, el ADN espiritual de Cristo, había sido injertado en el corazón de la iglesia primitiva. No maldijo a sus verdugos con su último aliento. No pidió venganza divina ni fuego del cielo. Cayó de rodillas bajo el peso de las rocas, miró al cielo abierto y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Era el eco exacto, la réplica perfecta de la oración de Jesús en la cruz perdonando a los soldados romanos. Era la demostración empírica de que el espíritu del Cristo crucificado ahora habitaba, operaba y amaba a través de sus seguidores. Pero hay un detalle aparentemente menor en esa escena caótica de lapidación que conecta el año 37 con el resto de la historia humana de una manera que estremece el intelecto. Lucas registra con una sobriedad significativa que los testigos falsos que lanzaron las primeras piedras mortales pusieron sus mantos a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Ningún escritor que estuviera fabricando una historia heroica para exaltar los orígenes de su religión en aquel contexto cultural habría inventado jamás este detalle profundamente embarazoso. Saulo de Tarso, el fariseo de fariseos, el estudiante brillante de Gamaliel, el hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, estaba allí, presidiendo la ejecución, guardando la ropa de los asesinos, consintiendo y aprobando con convicción religiosa la muerte del primer mártir. El término griego original para testigo es martis, de donde derivamos nuestra palabra mártir. Esteban fue el primer mártir de sangre de la iglesia cristiana. Y mientras Saulo miraba fijamente el rostro ensangrentado de Esteban, un rostro que el texto describe asombrosamente como el rostro de un ángel, una semilla indestructible de convicción fue plantada en el alma endurecida del perseguidor. El silencio de Dios frente a la muerte brutal de Esteban no era debilidad, no era inactividad, no era derrota. Era el preludio necesario, el precio de sangre para la conversión más importante en la historia de la Iglesia. Años más tarde, ese joven celoso llamado Saulo, transformado por un encuentro cegador en el camino a Damasco en el apóstol Pablo, escribiría casi la mitad del Nuevo Testamento, plantaría iglesias en todo el Imperio Romano y llevaría el nombre de Jesús ante reyes y gobernadores. La sangre de Esteban compró en la economía misteriosa, dolorosa y perfecta de la gracia divina, el alma del gran apóstol a los gentiles. Esta secuencia de eventos, este silencio fecundo y aparentemente estático de los años posteriores a la crucifixión, en la década de los 30, no fue un accidente de la historia, no fue un conjunto de coincidencias sociológicas. Fue la culminación precisa, orquestada y milimétrica de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. El profeta Isaías, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu aproximadamente 700 años antes de estos días en Jerusalén, había descrito en el asombroso capítulo 53 de su libro lo que ocurriría con el siervo sufriente, con una precisión que no deja espacio para el accidente ni para la especulación. Isaías escribió: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Esa profecía, escrita 7 siglos antes de que el Imperio Romano siquiera inventara la crucifixión como método de ejecución estatal, se estaba cumpliendo literal y visiblemente en las calles polvorientas de Jerusalén en el año 37. Jesús, habiendo puesto su vida en expiación perfecta en la cruz, ahora, desde la gloria, estaba viendo su linaje. Estaba viendo a los miles de hombres y mujeres que se sumergían en las aguas de los Mikvaot confesando su nombre.
Estaba viendo a Pedro predicar con un denuedo que desafiaba a la muerte. Estaba viendo a Esteban entregar su vida con un amor que superaba el entendimiento humano. La correspondencia entre la antigua profecía y la nueva realidad no era meramente literaria, era literal, histórica y geográfica. Era la firma inconfundible de Dios en la historia humana. El Salmo número 2, escrito por el rey David casi 1000 años antes de estos eventos, había preguntado retóricamente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esa conspiración profetizada se había materializado exactamente cuando Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra Jesús. Pero el mismo Salmo declara la respuesta de Dios: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y esa risa divina, ese triunfo soberano, era exactamente lo que estaba ocurriendo mientras Pilato marchaba al exilio. Caifás perdía sus vestiduras, y la iglesia crecía exponencialmente en los aposentos altos. El profeta Daniel, escribiendo durante el oscuro exilio babilónico, más de 500 años antes, había interpretado el sueño perturbador del rey Nabucodonosor. Había visto en visión profética una estatua inmensa, terrible y deslumbrante, que representaba los grandes e implacables imperios humanos sucesivos: Babilonia con su cabeza de oro, Medo-Persia con su pecho de plata, Grecia con sus muslos de bronce, y finalmente Roma, con sus piernas de hierro aplastante. Y Daniel vio que una piedra fue cortada, no con mano humana, no por esfuerzo militar o político terrenal, y esa piedra golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro cocido, desmenuzándola por completo hasta que el viento se llevó los restos como tamo de las eras del verano. Y esa piedra cortada sin manos fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En el año 37 en Jerusalén, esa piedra ya había sido cortada. Roma, bajo el imperio decadente de Tiberio y la locura inminente de Calígula, parecía invencible con sus legiones marchando por el mundo conocido. El templo de Jerusalén, con sus rituales milenarios y su oro resplandeciente, parecía eterno. Pero la piedra ya había golpeado los cimientos de la historia. El reino de Dios, operando no con espadas de acero ni con ejércitos marchando, sino con la predicación humilde de un evangelio de gracia, con el partimiento del pan en las casas, con el amor sacrificial de la coinonia, con la sangre de mártires que perdonaban a sus asesinos, estaba comenzando a llenar inexorablemente toda la tierra. Lo que los sumos sacerdotes en sus tronos y los gobernadores romanos en sus palacios no podían ver con sus ojos naturales era que estaban habitando, gobernando y defendiendo un mundo cuyas bases espirituales ya habían sido completamente destruidas en la cruz, y estaban siendo testigos ciegos del nacimiento de un reino eterno que jamás pasaría. Hay una pregunta que vale la pena hacer directamente en este momento, una interrogante que trasciende los siglos y los continentes. Después de recorrer las calles empedradas de la antigua Jerusalén, de observar la caída irremediable de los poderosos y el levantamiento glorioso de los humildes, me dirijo directamente a ti. ¿Alguna vez te has encontrado en el año 37 de tu propia vida? ¿Has vivido o estás viviendo esos momentos de transición profunda donde parece que el gran evento ya pasó, donde la crisis inicial de tu vida ha terminado, donde el polvo de las batallas se ha asentado y te encuentras en un silencio prolongado, en una rutina aparentemente estéril donde parece que Dios no está haciendo absolutamente nada espectacular? A menudo, nuestra fe humana, frágil y orientada a los sentidos, se alimenta exclusivamente de los grandes momentos de clímax espiritual. Los domingos de resurrección emocional, los milagros visibles que podemos cuantificar,
las respuestas inmediatas a nuestras oraciones urgentes. Pero la historia innegable de la iglesia primitiva nos enseña con una claridad que confronta, que el trabajo más profundo, más duradero, más estructural y más transformador de Dios siempre ocurre en el silencio sostenido de los años ordinarios. Ocurre en el anagaion, en el cuarto de arriba de tu vida diaria, lejos de las multitudes. Ocurre cuando decides, en medio de la fatiga, perseverar fielmente en la doctrina, en la comunión genuina con otros creyentes rotos, en el partimiento del pan y en las oraciones constantes, incluso cuando sientes que el cielo es de bronce y que nadie te está aplaudiendo. Quiero que te detengas aquí un momento, que silencies las voces de urgencia a tu alrededor y lo sientas de verdad en lo más profundo de tu espíritu. Dios no necesita el ruido del reconocimiento público, ni el éxito validado por los hombres para construir su reino inquebrantable en ti. No necesita las plataformas doradas de Herodes, ni la autoridad prestada de Pilato. De hecho, las estructuras de poder en las que a menudo confiamos ciegamente en nuestra propia vida de manera idolátrica, nuestros títulos académicos, nuestras seguridades financieras, nuestra reputación cuidadosamente construida, nuestras amistades influyentes, pueden estar desmoronándose en este preciso instante exactamente como el sacerdocio corrupto de Caifás, no porque Dios te haya abandonado, sino para dar paso a algo mucho más puro, más sólido y eterno en tu carácter. La historia del silencio de Jerusalén después de la crucifixión no es simplemente historia antigua o arqueología fascinante. Es un espejo espiritual. Es el espejo exacto de tu propia transformación en Cristo. El silencio de Dios en tu vida en este momento de prueba no es el silencio de la ausencia, no es el silencio del abandono, no es el silencio de la indiferencia ni del castigo. Es el silencio activo de una semilla divina, germinando con un poder explosivo bajo la tierra húmeda y oscura de la noche. Es el silencio concentrado del arquitecto divino, que está asegurando profundamente los cimientos subterráneos antes de levantar los muros visibles de tu propósito. Cuando sientes que tu fe está siendo probada hasta el límite por la monotonía aplastante de lo cotidiano, cuando sientes que las promesas que recibiste tardan años en cumplirse y la duda amenaza con paralizarte, estás caminando exactamente por las mismas calles espirituales por las que caminaron los primeros creyentes en el año 37. Ellos no tenían el Nuevo Testamento impreso y encuadernado para leer el final victorioso de la historia en sus momentos de angustia. Solo tenían la memoria ardiente de una tumba vacía, las cicatrices del Maestro y la presencia interna e innegable del Espíritu Santo en sus corazones. Y con esa provisión, que el mundo consideraba locura, fue absolutamente suficiente para cambiar el curso del Imperio Romano y de la historia humana. Esa misma presencia viva, ese mismo Espíritu Consolador, esa misma fuerza cósmica de resurrección que operaba en las casas de Jerusalén hace 2 milenios, es exactamente la misma fuerza que sostiene tu vida hoy mientras escuchas esto. No está en ti como un recuerdo histórico distante, no como una influencia moral abstracta, no como una fuerza impersonal del universo, sino como una persona divina con un nombre, habitando en ti, transformando silenciosamente tu debilidad crónica en denuedo apostólico, tu miedo paralizante en testimonio de gracia, tu dolor más profundo en un propósito eterno. El sacrificio definitivo por tu alma ya fue hecho con una precisión perfecta. El Tetelestai ya fue pronunciado con autoridad soberana sobre todas tus deudas presentes, pasadas y futuras, sobre tus pecados más ocultos, sobre tus fracasos más dolorosos. No tienes que seguir ofreciendo sacrificios inútiles en el templo vacío de tus propios esfuerzos moralistas para intentar ganar un amor que Dios ya te ha dado gratuitamente en la cruz. El velo está roto para siempre.
El camino hacia el lugar santísimo está completamente abierto a través de la sangre de Jesús. Entra confiadamente, descansa en su gracia y permite que Él construya su reino en el silencio de tu vida. ¿Qué aspecto de este silencio histórico en la Jerusalén del primer siglo resuena más profundamente con la etapa específica que estás viviendo hoy en tu caminar con Dios? Es la caída dolorosa pero necesaria de las estructuras que parecían eternas en tu vida. Es la belleza del crecimiento silencioso de tu fe en lo secreto de tu hogar. ¿O es la necesidad de una valentía inesperada frente a la adversidad y la incomprensión de los demás? Escríbelo con honestidad en los comentarios, porque estas conversaciones transparentes entre creyentes son una de las formas tangibles en que el Espíritu Santo continúa tejiendo la misma tela de comunión, la misma koinonia sanadora que comenzó en aquel aposento alto hace 2000 años y que nos sostiene hoy. Tu testimonio, escrito desde la trinchera de tu propia experiencia de espera, puede ser exactamente la luz de esperanza que alguien más necesita desesperadamente leer hoy en medio de su propia oscuridad y confusión. Y si este relato encendió algo verdadero en tu corazón, compártelo intencionalmente con alguien que tú sepas que esté atravesando su propio periodo de silencio, de prueba y de espera prolongada. Alguien que esté atrapado entre el dolor de su viernes de pérdida y la gloria del domingo de su victoria, que todavía no ha podido ver con sus ojos. Alguien que necesite recordar urgentemente que Dios nunca abandona la obra de sus manos y que en los momentos de mayor silencio, Él sigue trabajando, tejiendo y redimiendo con una precisión absoluta y un amor inagotable. Sé el mensajero fiel que el cenáculo necesita en este siglo XXI para llevar esperanza a los cansados. Y si todavía no formas parte de esta comunidad de fe y aprendizaje continuo, suscríbete hoy mismo, para que cada vez que subamos un nuevo recorrido inmersivo por la historia, por la arqueología bíblica y por las verdades eternas que sostienen nuestra fe frente a los desafíos del mundo moderno, tú seas el primero en recibirlo y podamos seguir caminando, creciendo y madurando juntos en el conocimiento de aquel que venció a la muerte y que gobierna sobre cada silencio de nuestra historia.